Muy buenas tardes, y aquí en Política, Producción y Trabajo le damos, junto a Fanny Vega, la bienvenida a este espacio de información y reflexión en el que tratamos tal vez de jugar un poco en una lectura distinta, en otro plano de la información que juega en la tapa de los diarios, en los noticieros de televisión. Quizás lo que no podremos decir que es distinta es la conducta de los argentinos, porque lamentablemente pasan los años y sin embargo no puedo con mi naturaleza, diría algún argentino también. Y esto tiene que ver particularmente con lo que está sucediendo en el mercado cambiario, en el que sería bueno tomarnos un tiempo para reflexionar como sociedad, no para echar culpas sobre nadie ni para diluir culpas entre todos, sino solamente para reflexionar, para recordar brevemente la historia, para así tratar de ver qué es lo que podemos aprender. Yo recuerdo en los inicios de mi actividad periodística, en 1981, en febrero, se dio la primera devaluación que hizo la dictadura militar, un 10%, pero eso generó una corrida hacia el dólar que fue notable, porque fue tanto el empresario, el comerciante, el hombre de clase media o el trabajador iban a buscar el dólar pensando que iban a salvarse, que iban a protegerse, pero ya había ocurrido la devaluación. En general, cuando suceden los movimientos devaluatorios, los ajustes del tipo de cambio, cuando cambia un poco la relación de monedas, el gran público queda atrás de la noticia. Y esta es una cosa que debemos entender, porque a veces con nuestros comportamientos hacemos el juego a quienes especulan realmente con las monedas y a veces cuestionando, poniendo en jaque, tratando de poner en jaque las economías. No es esto exactamente lo que está sucediendo ahora, pero sí es un riesgo y es una experiencia que ya hemos vivido. Y la hemos vivido tanto en aquella época que ojalá pudiéramos olvidar en algún momento de la dictadura, la época más amarga de nuestra historia como país. Pero también lo hemos vivido en democracia. Hemos vivido épocas en las que alguien que después fue canciller y fue ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, estuvo en el exterior diciéndole a los grandes operadores de los mercados que no debían confiar en la Argentina. Y sobre esa base se montó la campaña electoral del 89. Y sobre esa base fue que se creó un clima que derivó en dos capítulos inflacionarios que son que hay que recordar en la historia argentina. La inflación no tiene que ver solo con el tipo de cambio, tiene que ver con el salario, tiene que ver con la tasa de ganancia de las empresas. No conozco empresas en Argentina, históricamente, que hayan decidido ajustar su tasa de ganancias en beneficio de la sociedad, del equilibrio económico de la sociedad. También con las conductas propias del gobierno, porque de hecho muchas veces ha apelado a esa maquinita, ¿no?, de hacer billetes, y que eso también genera inflación, y eso no lo podremos olvidar nunca. La inflación es un fenómeno de orígenes múltiples. No hay solo una razón, pero la política también tiene mucho que ver en esto, y por esto es bueno que pongamos una vista breve sobre la historia. Tenemos que preservarnos y tal vez aprender de otras culturas, de otras sociedades, como la de Brasil, como la de Chile, como la de Uruguay, por citar solamente a nuestros vecinos, que socialmente no tienen esa misma cultura especulativa que tenemos los argentinos. Aun cuando viven situaciones críticas, sostienen su economía, sostienen su moneda, desde los empresarios hasta los trabajadores, los comerciantes, los exportadores, importadores. Hay un sentido nacional de la economía que tal vez debiéramos observar, porque todo eso también tiene su influencia tanto en la política como en la producción y en su trabajo.